dato importante. Vamos a meter en un tema polémico del que ya nosotros nos ocupamos la semana pasada. Son dos casos del mismo delito, dos violadores seriales. En uno, la Cámara de Casación entendió que había que reducirle la condena, pero en el otro caso se ratificó una condena de más de 36 años y medio. Ahora les va a explicar el fiscal de la causa, a quien ya presentamos, que en la primera de las acusaciones. ¿Cómo le va, Eduardo Rodríguez? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, este sería el caso del sátiro de la bombacha. Así se lo conoció. Primero se actuó en San Isidro y después en Capital Federal. Exacto. Bueno, y ustedes en San Isidro, ¿qué entendieron? Que este hombre era un violador serial que había concretado ¿cuántos hechos? En San Isidro se le probaron primero 5 y después se le probaron 6 hechos más, con lo cual un total de 11. Por los 5 primeros hechos, el Tribunal Oral número 5 lo condenó a 30 años y después, por los hechos posteriores, después de la sentencia de Capital, que le habían dado 50, él firmó un juicio abreviado y le dieron 8 años más. Con lo cual, numéricamente, para hacer una suma, tuvo o tiene en total 88 años. Quedando eso, obviamente, va a quedar unificado en 50. En 50. El tribunal que le dio 50 años es el Tribunal 18, pero de Capital Federal, en el cual nosotros no intervenimos. Por considerarlo reincidente. Lo consideró reincidente, pero también por la cantidad de hechos. En Capital le probaron 16. 16 delitos en Capital Federal. Paulo, ¿cuál es la diferencia de criterios en este caso, a donde se confirma que un hombre puede estar? El doctor intervino, digamos, en la primera instancia, el primer juicio, digamos. En el juicio de San Isidro. De San Isidro, donde se estableció todo. Quedó claro, quedó probado cómo actuaba, quién era el responsable y fue condenado. Exacto. Unos meses después se hizo un segundo juicio en el que no intervino el doctor, aquí en Capital Federal, se lo declara reincidente y se lo condena a una pena única de 50 años. ¿Por qué no explica? Porque recién dijo, la cuenta le daba 88. sumatoria 88. ¿Por qué 50? Más allá que no intervino, pero para entender todo. Sí, no, el tema es complejo, pero se entiende, se lo explica fácil. Hoy por hoy el código recepta una pena máxima de 50 años a una persona que se le atribuyen varios hechos delictivos independientes. O sea, se hace una suma aritmética, pero nunca puede exceder de ese máximo. Hay algunas interpretaciones, que es justamente el motivo del comentario del principio del programa o del corte, que dicen de que la pena máxima actualmente en el código no puede ser de 50, que tiene que ser de 30. Al menos así se entendió en el caso del violador, que la prensa lo llamamos el del delivery, porque abordaba a sus víctimas en moto. Pero ¿por qué dicen esto? Porque Argentina ratificó el Tratado de Roma, y el Tratado de Roma para las penas de genocidio habla de un máximo de 30 años de prisión. Sin embargo, ese tratado hace una excepción en uno de los artículos, yo lo traje un poquito anotado para hacerlo sencillo, que permite la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. En el caso puntual de Fasano, es un violador serial que comenzó los ataques en el 95 y terminó en el 2009, 1995 hasta el 2009. El modus operandi de Fasano era el de hombre araña, ¿no? Sí, sorprendía a las víctimas. Trepar al balcón de primero o segundo piso, someter a las víctimas en la oscuridad con una linterna y siempre decir la misma frase: no soy asesino, soy ladrón y no soy violador. Era un calma. Terminaba violando. Alguna prenda íntima. En algunos casos las ataba con las prendas íntimas, en otros casos y con algún decía pijama. lo que se tenían que poner para violarlas. En algunos casos sí, en otros no. Lo que pasa es que acá, perdón, quería agregar algo porque es importante con respecto al tema de la gravedad de los hechos. Hubo 2 o 3 hechos puntuales en donde los abusos sexuales se consumaron en presencia de la progenitora de la víctima. Había atado a la progenitora sometiendo a la víctima, y eso sucedió en 2 o 3 casos. Creo que eso es agravante. Ese es el caso a donde una mujer fue doblemente sorprendida por este hombre que regresó a su casa, si no recuerdo mal. Con 10 días de diferencia, no en provincia, sino en capital. No, en provincia también pasó, en San Fernando. En San Fernando, perdón, no, es ese me equivoqué de lugar. Volvió y violó a la misma víctima. A los 10 días. A los 10 días. Ahora, ¿por qué acá se entiende como legal darle una pena computada, etcétera, etcétera, entre los dos acusaciones de 50 años, y en el caso del delivery, que lo veíamos la semana pasada, se entiende que es darle un trato inhumano? Fabricio Alberto Álvarez Albarracín. Sí.
que es ¿Por el qué? otro. ¿Cuál es la diferencia de criterio? ¿En qué radica? Yo desconozco, la verdad, los fundamentos por el cual en este caso le bajaron la pena, pero como dije hace un ratito, hay ahora una interpretación diferente. Algunos dicen que es el máximo, se pueden dar 50, otros dicen que es 30 por esta suscripción de este tratado. En el caso del que pide, que en realidad lo que pide es una nueva pena. Claro, que se le fije una nueva pena. Claro, se recomienda, lo que está diciendo, ¿no? Que se revea es que es cruel e inhumana, porque no existe en la Argentina una pena. Esta es la interpretación, sería, ¿no? Lo que dicen los especialistas. No hay en la Argentina pena muerte. Si es un tipo que tiene 30 y pico de años, sale a los 80 años, le dan 50 años declarándolo reincidente, no sale más. Que sería esa la diferencia. Pero el otro tribunal, el que analizó la pena a Fasano, dice todo lo contrario, que corresponde, es constitucional la reincidencia, en este caso lo declararon reincidente, porque en el primer juicio lo habían condenado, en el segundo juicio también lo condenan, había quedado firme, es reincidente y los 50 años está bien. Claro, por eso digo, son diferentes interpretaciones que tiene la sala de casación. Capaz que en algún momento... Habría que ver qué piensan las víctimas, ¿no?, de este tipo de delitos. Bien. Habría que ver, ¿no? Porque hay que ponerse. Porque en el segundo caso, si les parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a presentar unas placas con la información para que la gente sepa bien de qué clase de criminales estamos hablando, cuál es el modus operandi, basar algunas diferencias entre ambos para refrescar los casos. Estamos hablando en ambos casos de violadores seriales. Paulo, doctor, este es el que le piden bajar la pena. El de Fabricio Albarracín. A ver, contanos vos. Albarracín, se movilizaba una moto, circulando hasta elegir a su víctima. En realidad simulaba ser un delivery. La seguía, atacaba por la espalda cuando ingresaban al edificio, ¿no? También la sometía dentro de sus propias viviendas, en sus departamentos o casas. Esa era la forma de actuar de este delincuente. Actuaba en los barrios de Agronomía y Villa del Parque, estamos hablando en este caso Capital Federal. Conservaba objetos personales de sus víctimas, ropa interior, cinturones, carteras y billeteras. O sea, había robo, pero, y luego las abusaba. Pero no era el móvil, en realidad. El móvil primario era el delito sexual. O sea, las abordaba bajo excusa de que las iba a robar. Se llevaba a modo de souvenir, en realidad, algunos elementos, pero el móvil era el ataque sexual. El tribunal de primera instancia lo condenó a 50 años de prisión, acusado lo condenaron por robo, tentativa de abuso, abuso sexual simple, privación ilegal de la libertad en varios casos, ¿no? Sí. Por eso le dieron 50 años de prisión. Acá nosotros escuchamos, Paulo, las invitamos a las víctimas de este violador. Sí, y ya tenía una condena anterior, ¿no? También por abuso sexual, y lo declaran reincidente. En este caso, una sala de casación le bajó pidió que le computara una nueva pena porque considera que es cruel e inhumana, que en la Argentina no hay pena perpetua. Esto fue la sala 1 de la Cámara de Casación Penal. Tengo los nombres de los jueces por acá. Le contamos a la gente que un tribunal... Cabral, Figueroa y en disidencia el doctor Geminiani, que actuó en la otra causa, ¿no? Le contamos a la gente que un tribunal de casación, Paulo, lo que hace es leer papeles. No tienen presencia, no escucha el testimonio de las víctimas. Así que eso creíamos Lo que escuchan todos son ustedes. Claro. Porque están ahí en el juicio, ¿no? Incide en la decisión. Y sí, justamente el juicio oral de primera instancia, en este caso, lo que hace es poner a las víctimas, que es bastante complicado también ponerlas, escucharlas. En algunos casos hubo que posibilitar que Fasano saliera porque las víctimas estaban impresionadas. Claro. O sea, que declararan sin la presencia de él. Sí, queremos que repasar al otro caso, ¿te parece? El segundo caso en que intervino en el primer juicio de los dos. Estamos hablando de Fasano. Marcelo Fasano escalaba y rompía en departamentos de pisos bajos, actuaba entre la 1 y las 5 de la madrugada, mientras las víctimas dormían. Esto como modus operandi, ¿no? Los puntos en común en todos los casos. Las golpeaba amenazándolas o golpeándolas con un arma, las ataba de pies y manos y les vendaba los ojos o las encandilaba con una linterna para que no vieran. Siempre les decía, no soy asesino, no soy violador, soy ladrón. Soy ladrón. Lo apodaron el sátiro La Bombacha, tenía obsesión de revisar los cajones, elegir en algunos casos la ropa interior que debían colocarse sus víctimas, en algunos casos se llevaba alguna prenda. Ahí está la frase. No soy asesino ni violador, solo soy un ladrón. ¿Usted cree que en este caso
el móvil era violar o robar. No, estamos hablando de un violador sistemático. Sí. Yo creo que el tema simulaba el robo, ¿no? No, yo creo que el robo era, a mi forma de ver, el souvenir que se llevaba después de consumados los hechos. Solo como souvenir. O como souvenir o como recuerdo, para decirlo de alguna manera, porque no eran grandes cantidades Eso te iba a preguntar, ¿qué robaba? ¿Robaba ropa íntima o robaba dinero? Podía robar dinero, pero como eran víctimas... Un teléfono celular. De hecho, así lo atrapan, ¿no es así? ¿No le presta el chip? No, él lo atrapan por el tema de un celular de una chica belga. De una turista belga en la zona de Palermo. Si bien... ¿Qué hace, Paulo? ¿Cómo fue? ¿Que sacó el chip del teléfono y lo pone en otra carcasa? Claro, exacto, se hizo el rastreo de eso. Mira. Y dieron... Él vivía en Garín. En Garín. Con una señora que estaba embarazada y era personal policial y no sabía nada. En principio no sabía nada. Estamos hablando de una persona que tiene 12 hijos. ¿12 hijos? 12. Sabía. Y sí, tiene una prole importante. No digo que siempre sea con la misma mujer, ¿las distintas esposas sabían algo de su actividad? Desconozco, no, siempre desconocimos totalmente su vida privada, con qué tipo de relación tenía para tener tantos hijos, ¿no? Ahora, técnicamente, entonces, ¿es legal condenar a alguien a 50 años de prisión por violar reiteradamente a mujeres? Esto es legal, porque lo que no queda claro es por qué frente al mismo delito el criterio es tan distinto. No, porque eso digo, hay dos formas de interpretarlo. Sí. Si uno sigue la letra fría del código, la reforma esta que es del año 2004, permite en el caso de una persona que se le imputan varios hechos delictivos, sumar las penas y llegar a 50 años como máximo. Aunque le dé 100 años... El 50 es el tope, pero a una misma persona varios hechos delictivos y reprimidos con la misma especie de pena, que en este caso sería la prisión. Pero hay también otra interpretación que dice que si Argentina ratificó este tratado que acabo de mencionar hace un rato, ese tratado, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, sería exactamente, fija como máximo para la pena del genocidio 30 años. Entonces, ahí es donde se produce la diferente interpretación entre unos tribunales y los otros. Sí, la doctora Figueroa, cuando nosotros hablamos con ella, es la doctora que integra el Tribunal de Casación del otro violador, el del delivery, decía que entre sus argumentos ella sostenía que un hombre liberado después de los 80-85 años de edad quedaba totalmente inutilizado como persona y que para ella parte de la condena tenía que servir para resocializarlo. Ahora, ¿puede resocializarse una persona que una vez ya purgó una condena, sale bajo algún, en este caso no sé si fue una libertad condicional o permisos de visita, no sé, y vuelve a cometer el mismo delito? Paulo, en general el violador es una persona reincidente. No es una generalidad, pero en la mayoría de los casos sí, usted que está todo el día atendiendo causas. En realidad no, a nosotros siempre nos llamó la atención. Hay un caso que creo que es típico y todo el mundo lo conoce, que es el de Robledo Puch. Robledo Puch está preso del año 1972. Lleva ya más de 40. 42, ¿no? 42. Sí, más. Sí, porque en verano ya cumplió 42. Sí, ahí tuvo una fuga por medio, la verdad que no me acuerdo exactamente. Unos meses. O sea, y hasta ahora él sigue detenido. Una persona que cometió diferentes hechos delictivos, violaciones, homicidios, robos, y sin embargo él sigue detenido. Aparte, si hay un delito que te inutiliza como persona, es el de que te violen. O sea, ya no todas las mujeres. Yo creo que algo más atroz y aberrante que eso no hay. Todas las mujeres que nosotras las escuchamos, a las víctimas del delivery, dijeron, ¿y nosotras? ¿Y a nosotras ahora? Que nos fuimos del tribunal y nos dijeron que iba a estar 50 años detenido. Y ahora recomiendan que no. ¿Cómo se le explica eso a una mujer? Claro, yo no me puedo hacer cargo. Desde luego que no, pero estoy tratando de entender qué pudo haber pasado por la cabeza de estos jueces que integran un tribunal y que entienden como argumento que este tipo de sujetos pueden y tienen el derecho, que claro que lo tienen, a resocializarse, a servir otra vez como personas en la sociedad. ¿Se puede? Y probablemente ellos han evaluado básicamente eso y el daño que le puede ocasionar a esta persona, me refiero al condenado, la cantidad de años en prisión y el tema de la edad. Pero desconozco bien los fundamentos, no puedo opinar mucho. El delito sexual, usted que trabaja tanto en juicio permanente, ¿cuántos juicios tiene por semana? Y ahora estoy en drogas en Pilar, con lo cual ahora me estoy en ese tema, pero cuando estuvo en juicio... Y en un promedio teníamos 4 por semana, 3 por semana, depende. Un montón de juicios. Y teníamos bastante. Bastante. Sí. ¿Ha crecido el delito en estos últimos años? ¿Ha crecido el delito sexual
o estamos siempre en la media? De que usted comenzó en la justicia hoy. El problema que se da a mi forma de ver, con el delito sexual es que se empieza a detectar cuando se empiezan a dar numerosa cantidad de hechos. Primero empieza como hecho aislado. Sí. Y después justamente el hecho aislado lleva a que se cometa otro. Entonces uno va y dice, pero esto tiene un patrón parecido, sí, en zona, en modalidad, en forma de ejecución, lo que sea. Y en realidad los casos que se dan generalmente hasta que se los descubre y generalmente cometen varios hechos delictivos. Hasta ahora no tenemos otro nuevo. Y en general, por ejemplo, sí, este hombre, ¿cuánto tiempo dejaba pasar entre ataque y ataque? ¿Cómo era su accionar? No, hablamos de Fasano, ¿no? Sí, 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 el caso que sí. No, realmente tenía una energía criminal impresionante, porque el periodo de él es 95-2009. El periodo, ¿no? Ahora, con un interregno en el medio que estuvo detenido entre el 2002 al 2007. Ahí no hubo hechos. Pero volvió a salir y siguió cometiendo los hechos. Estamos hablando... el mismo sistema, el mismo patrón de conducta. Sí, no, estuvo detenido esos años por otra cosa. Estuvo por robo calificado. Sí. Terminó su condena, salió y cometió los mismos hechos, pero calcados. Era tremendo. ¿Previo a la acusación y a la condena por robo no había violado? Sí, había violado. Sí. Se interrumpió en ese tiempo y cuando volvió a salir continuó su raíz. Lo habían descubierto en realidad. Porque lo descubren más adelante a raíz del trabajo de Diconsa, de Policía Federal, con el tema del teléfono de la belga. Sí, ahí fuimos para atrás. Encuentran una violación. Claro. A partir de una violación de una ciudadana belga, una estudiante, llegan al autor y ahí empiezan ustedes a cruzar información. Cuando digo ustedes, digo la justicia con la policía. Claro. Sí, pero eran casos re viejos. Y le aparecen decenas y decenas de casos. ¿Y un hombre de cuántos años, recuerda usted? ¿Cuántos tendrá ahora? Y debe estar, si no quiero aventurar, 37 puede ser. 37, bueno. Está bien. Relativamente joven. Y es similar al caso del delivery también, pues estamos haciendo un cálculo estimativo. 50 años detenido, va a tener por encima de 80 años también. Si se cumple. Probablemente, sí, cumple esto. Ajá. Nadie pidió, nadie le recomendó una instancia superior revisar el fallo, rever su condena. Esto no sucedió en este caso. No. Más allá de la cuestión técnica, durante el juicio, usted como fiscal lo tuvo cara a cara en varias oportunidades. ¿Cómo se comportaba? Como esa copa. A ver. Esa copa es más expresiva que él. Frío. Totalmente, como digo, es... impertérrito. Exactamente, sí. Esa era la palabra. Como una estatua, no me salía, como una estatua. Y con esa frialdad actuaba. Como que hablaban de otra persona, no de él. Sí, totalmente. No cambia la expresión. No habla, no se ríe. Quede claro. Y a tal punto que ni siquiera quería tomar o no tomó contacto con el defensor oficial. No le hablaba ni al defensor oficial que tenía al lado. El defensor hizo lo que pudo. No, el defensor lo defendió y hizo todo lo que pudo, por supuesto. Pero no le hablaba ni al defensor que lo representaba a él, a nadie. No, es como si estuviéramos sentados así y no le hablaba. Durante todo el juicio. Durante todo el juicio. O sea, cero arrepentimiento, nada. No manifestó nada. No manifestó nada. Lo único que solía decir, las únicas palabras, yo no fui. Soy inocente y yo no fui. Es lo único. Lo único que dijo. Lo único. Después... ¿Familiares lo acompañaron? No, nadie. Ni siquiera esta esposa que usted menciona, la última. No, nadie. No fue nadie a declarar en favor de él o en un informe ambiental. No, nadie. Y en esto que usted habla de la potencia criminal, ¿cómo se evalúa la energía criminal? No, pero nosotros lo decimos así de una forma. No, pero me resulta interesante. No, porque en realidad, porque el tema acá, lo complicado del tema era saber cómo hacía la inteligencia previa. Porque es muy difícil en un edificio de departamento saber que vive en el primer piso una chica que vive sola o a lo sumo con su mamá o con un novio joven o adolescente. Sí. Pero este hombre les pegaba siempre. ¿Se pudo averiguar cómo hacía la inteligencia o no? No, justamente lo tenemos que deducir a raíz de la zona en donde cometía los hechos delictivos. Siempre fueron en la línea de barrio de zona norte. Ajá. Ya sea de San Fernando, viniendo para acá, que terminan los últimos hechos en Palermo. Era un amplio espectro por el tren. Por el tren. Y la línea de colectivo amarilla. La línea de colectivo amarilla que viene de Garín. Él tomaba en colectivo, él vivía en Garín, tomaba el colectivo y iba llegando a un lugar. Primer ataque hizo en Capital, en lo que era la zona de Santa Fe, una cuadra más, una cuadra menos. Colectivo. Claro, Maipú, una cuadra más, una cuadra menos. ¿Y cómo creen que hacía la inteligencia?
Y ese es el tema. Yo lo que creo que esta persona se tomaba un tiempo más que prudencial para merodear estudiar. y estudiar y poder llegar a determinar que esta persona vivía sola. O sea que esta frialdad que él mostró en la etapa del juicio, en verdad era la misma frialdad con la que él estudiaba a sus posibles víctimas, porque se debe haber tomado su tiempo para evaluar a qué balcón abordar, quién vivía allí dentro, tomarse el tiempo para abusar de ella, robarle e irse. Y aparte el horario, porque es un horario clavado entre 1 de la mañana y 5 de la mañana todos los hechos. Un violador nocturno. Totalmente, de madrugada, digamos. Y siempre la víctima las agarraba durmiendo. Es realmente interesante, un caso medio para historia criminal. Habría que analizarlo. Y la inteligencia seguramente la habrá hecho de día, así un recorrido de día y otro de noche. Y probablemente. Profesión herrero. Digo de profesión herrero como que era su justificación de trabajo, pero evidentemente le dedicaba mucho tiempo a esto. Nadie entra de buena primera en un departamento a la 1 de la mañana sin conocer qué se encuentra adentro. Sin saber, porque por sí eran policías los que estaban adentro. Nunca entró capaz que había el departamento de un policía o de una familia completa, nunca. O donde había un Rottweiler, un perro, qué sé yo, por decirlo. O lo que fuera. ¿Y cómo trepaba? ¿Cómo se las ingeniaba para no ser visto, para escalar, para irrumpir dentro de las habitaciones? Estamos hablando de una persona de contextura física delgada, mediana, era muy ágil. Y trepaba a través de alguna reja lindera o de algún balcón lindero. No llevaba él elementos como para eso. Y nunca se encontró una soga colgando de un balcón ni nada, no, nunca se encontró, para nada. Pero siempre ingresaba por los balcones. Y aprovechando que el balcón después daba a una de esas puertas balcón y ahí entraba. En este caso ya tiene una pena firme, ¿no? ¿En cuál? En los de San Isidro. Sí, eso ya está firme, por eso lo declaran reincidente. En realidad el Tribunal de Capital lo declara reincidente por la condena que cumplió en Zárate Campana por los robos calificados. Ah, reincidente por los robos, no por la violación, porque fue medio inmediato. Claro, pues fue medio inmediato, claro. Pero también reincidió violando, aunque no había sido por eso porque había estado detenido. Claro, en Zárate Campana estuvo detenido por robos calificados y por tenencia arma de guerra, pero acá en realidad lo declaran reincidente por esa pena, pero en relación a las violaciones, ¿no? Sí, porque las violaciones no... O sea, las violaciones juzgadas en San Isidro, ese juicio no estaba firme cuando lo vuelven a juzgar. Claro, no, todavía no. No era reincidencia. Claro, no había cumplido pena por eso. No había cumplido pena. Claro. Eso cuando ya tiene la pena firme. Exacto. Y en total entonces, ¿cuántos casos hubo que se le probaron a este hombre? Se le probaron tanto en de San Isidro como en Capital Federal. En San Isidro se le probaron 5 primero y 6 después, 11. Y en Capital en Capital 13. 13. Qué bárbaro. 20. Eso es lo que pudieron probar. Exacto, además. Si bien lo que no está en un expediente no existe, dicen ustedes, y es lógico, pero si le probaron 20 y pico, es muy probable que no sean 20 y pico. Sí, seguramente. Debería ser demasiada perfecta la investigación, que suele ocurrir que siempre... La Policía Federal tenía una data que podía ser un poco más, pero a veces pasa de que, bueno... Queda algún delito afuera, no, que la víctima no denuncia. Que la víctima por vergüenza o por temor no quieren denunciar. O se mudan y no las puede ubicar uno. No puede ubicar más, claro. O no denunció. O sea, al menos cometió 20 y pico de violaciones. Aberrante. Terrible. Caso tremendo, ¿no? Aparte el modus operandi, ¿no? Sorprender a las víctimas mientras duermen, meterse en la habitación. Primero de explicarles que no es un violador, hasta en eso la frialdad del tipo. Sí, aparte... ¿No? Como casi tranquilizando a sus víctimas, diciendo que el objetivo de él es venir a robar y después las violaba. Igual permanecía después del hecho en el departamento un rato, se servía alguna bebida o algo, podía hasta fumar un cigarrillo. Eso escuché, ¿no? Que era un fumador compulsivo que tenía como también lo que relataban las víctimas, permanentemente olor a tabaco, que fumaban, que por eso también se pudieron levantar evidencias. No, en realidad acá la evidencia fundamental fue en algunos casos ADN, pero muy pequeños casos, lo que a él lo termina de... condenar, básicamente lo que sería en evidencia, es el modus operandi. Es imposible que una persona con modus operandi calcado en todo. ¿Usaba preservativo? Es un tema, diríamos, la frutilla del postre del tema. Las víctimas, por lo menos las originarias, tuvieron que someterse a un tratamiento que en esa época no era el tratamiento que es ahora, que es más rápido. O sea que tuvieron que estar sometidas con esa espada de Damocles durante mucho tiempo hasta saber si estaban o no con algún tipo de enfermedad. Sí.
¿Y usted cómo se sentiría si viniera un tribunal de casación y como fiscal cuestionara esto que ustedes entienden como algo justo, como algo legal, que este hombre quede detenido 50 años y de pronto se entienda que ustedes deben revisar la pena y por lo menos darle no más de 36 años y medio, que es lo que se está diciendo en el segundo de los casos? Y en realidad no nos gustaría, pero nosotros no somos decisores, nosotros pedimos, somos fiscales que solicitamos una pena que consideramos justa. A veces los tribunales nos hacen lugar y otras veces no. Pero no nos gustaría, la verdad que no. A las víctimas mucho menos, porque el tema de escuchar a esas mujeres en carne propia es desgarrador. Es desgarrador. Es desgarrador, en serio, no hay que escuchar, es desgarrador. Sinceramente... Esto está bueno que alguien que forma parte de lo que se llaman los hombres de la ley, que muchas veces parecen que solamente se rigen por papeles, que digan que efectivamente se conmueven por estos testimonios. Y a mí en realidad, lo que a mí más me llegó, me impactó, para decirlo de alguna manera, es esos casos en donde viola a la hija en presencia de la madre, cuando la madre va y declara la impotencia que sentía esa madre de no poder defender a la hija porque estaba atada y la escuchaba como era sometida sexual, realmente es horrendo, es muy movilizado. Es el extremo sometimiento. Sí, es una crueldad incluso que podría haberlo hecho... Aún mayor, podría haberlo hecho en otro lado, si se quiere. No lo justifico tampoco. Sí, claro, está clarísimo. A lo que me refiero, ¿para qué ponerle ese plus de crueldad? De daño por el daño mismo. Un daño, incluso un daño mayor. Nos queda un minutito hasta ir a los títulos. Le quiero preguntar algo. Una vez que Casación sugiere esto, el tribunal no puede desoír esta situación, es decir, que sí o sí tiene que bajarle la condena, ¿no es así? Y en Capital, supongo, usted me se refiere a Capital, en realidad en este caso el tribunal probablemente sí tenga que rever esta situación y bueno, fijar una pena nueva. Sí. Si el jefe te dice no, es no. Es no. ¿No? En la justicia debe funcionar igual. Y en realidad, claro, no sé, yo no trabajo en Capital en estos casos, pero... Pero en provincia también es igual. Y no fue en el caso de este juicio, pero... No. Pero bueno, para hacer algún paralelismo. Le agradecemos mucho su presencia. Paulo, gracias. Seguimos un ratito. Hacemos los títulos.